¿Quién afirma que África no puede forjar su propio destino? Visualicen por un momento 50.000 hogares surgiendo lentamente desde el polvo rojizo del Sahel, en el corazón palpitante de Burkina Faso. Aquí no hay préstamos del Fondo Monetario Internacional, tampoco firmas en acuerdos sellados en despachos de Washington o París, ni hilos invisibles atando cada ladrillo a intereses ajenos. Este no es un sueño lejano, ni una promesa apenas esbozada en los pasillos de conferencias internacionales de ayuda. Esto está ocurriendo ahora mismo, ante nuestros ojos, en pleno siglo XXI. El mundo entero, desde los analistas en Bruselas hasta los estudiantes de Lagos, observa, incrédulo, cómo un país que durante décadas fue tachado como pobre y dependiente, desafía la lógica que le fue impuesta desde el exterior. Burkina Faso, la tierra de los hombres íntegros, está levantando una ciudad para su pueblo, con sus propios recursos, su propia voluntad y la fuerza de sus manos, sin pedir permiso, sin hipotecar el futuro con nuevas deudas. Una hazaña que rompe los pronósticos y reta a los escépticos. Al frente de esta empresa titánica está Ibrahim Traoré, un presidente de apenas 34 años, que eligió romper con siglos de sumisión y dependencia. No llegó al poder para aceptar el viejo guión de las élites, sino para trazar una línea clara en la arena y decir, hasta aquí hemos llegado, ahora decidimos nosotros. Pero esto va mucho más allá de la arquitectura y del urbanismo. Cada casa, cada muro que se erige, es una declaración de dignidad, un golpe sobre la mesa, una ruptura con cadenas históricas que durante generaciones han limitado los sueños de millones. Cada ladrillo es la prueba viva de que el desarrollo no requiere tutores foráneos ni recetas ajenas, cuando existe visión, coraje y unidad. La apuesta de Burkina Faso es inmensa. Si la ciudad Renacimiento fracasa, el mito de que África siempre necesitará ayuda externa se reforzará, y las voces que apuestan por la dependencia celebrarán su victoria. Pero si triunfa, puede abrir la puerta a una era inédita de autonomía y orgullo para el continente entero. La pregunta crucial es, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Qué peso ha soportado Burkina Faso, generación tras generación? Antes de la ciudad Renacimiento, Burkina Faso era sinónimo de pobreza y dependencia. ¿De dónde viene ese estigma? ¿Cómo se forja el destino de una nación en el crisol de la historia y el saqueo? Detrás de cada bloque de cemento en Burkina Faso, hay décadas de saqueo, resistencia y sueños postergados. La historia aquí no se escribe solo con ladrillos, sino con cicatrices que atraviesan generaciones completas. Familias enteras recuerdan a sus abuelos contando cómo las tierras fueron confiscadas, cómo los recursos naturales se esfumaban en caravanas hacia puertos lejanos. Antes de llamarse Burkina Faso, esta tierra era conocida como Alto Volta, un nombre impuesto por manos francesas que dibujaron fronteras con rifles y mapas ajenos. Esas líneas no unieron a su gente, solo facilitaron el control y la explotación extranjera. Esta no es una experiencia aislada. En todo el continente africano, las fronteras actuales son el fruto de negociaciones y repartos entre potencias europeas, como se evidenció en la Conferencia de Berlín de 1884, donde ningún africano fue invitado a decidir el destino de su propio territorio. En 1960 llegó la independencia, al menos en los documentos. Pero las cadenas coloniales no se rompieron, solo cambiaron de forma. Donde antes marchaban soldados europeos, ahora reinaban contratos, deudas y una extracción silenciosa de riquezas. El colonialismo se transformó en dependencia financiera, y las élites locales, muchas veces formadas en Europa, perpetuaron estructuras de poder ajenas. Hoy, más de 8 de cada 10 personas dependen del trabajo en el campo. Sin embargo, cerca de 4 de cada 10 sobreviven bajo la línea de la pobreza. El oro, el algodón y el sorgo enriquecen a empresas lejanas y élites que nunca pisan suelo burkinés. El contraste entre la riqueza del subsuelo y la pobreza de la superficie es tan marcado como en la minería de oro en Sudáfrica durante el apartheid, o en las plantaciones de caucho del Congo bajo dominio belga,
donde la riqueza natural se traducía en miseria local. El suelo de Burkina Faso es rico, pero la riqueza se fuga. Se va en camiones, en lingotes, en documentos firmados lejos de África. Así, el ciclo de pobreza se repite, y cada generación hereda menos de lo que entrega. Un ejemplo concreto. En el año 2019, las ganancias derivadas de la exportación de oro superaron los $2.000 millones, pero la mayor parte de ese dinero nunca llegó a las comunidades mineras. Esta realidad no es solo burkinesa, es el eco de un patrón continental. Gobiernos jóvenes, esperanzados en construir su propio destino, terminan atados a préstamos del Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Pero siempre existen condiciones: abrir mercados, privatizar servicios esenciales, sacrificar autonomía a cambio de dinero que, al final, encadena más que libera. Países como Ghana, Mozambique y Zambia han vivido este ciclo, con crisis de deuda que, en lugar de fomentar el desarrollo, profundizaron la desigualdad y la dependencia. Lo que está en juego no es solo el presente, sino la memoria histórica. Si se olvida el pasado de saqueo y trampas, África queda condenada a repetirlo, atrapada en un ciclo interminable de dependencia. El olvido es el mayor peligro. Sin memoria, no hay resistencia, y sin resistencia, no hay futuro. Sin embargo, en este mismo suelo árido, una chispa distinta llegó a encender brevemente otro destino. Fue la revolución de Thomas Sankara, un episodio breve pero intenso que sigue ardiendo en la memoria colectiva africana. ¿Qué hizo distinta aquella revolución y por qué sigue ardiendo en la memoria colectiva? La historia de Sankara marca el inicio de una ruptura con el pasado y un ejemplo inspirador para toda África. ¿Se puede realmente levantar una ciudad sin endeudarse y sin entregar el timón a potencias extranjeras? En África, esto sonaba a utopía. Pero Burkina Faso está transformando ese sueño en una realidad palpable, desafiando no solo la lógica financiera, sino también las expectativas impuestas desde fuera. Hace casi 40 años, Thomas Sankara desafió el orden establecido. Rechazó la ayuda extranjera, sembró 10 millones de árboles, vacunó a millones de niños y proclamó que la libertad no se pide, se toma. Durante su gobierno, por ejemplo, impulsó la producción agrícola local, promovió la igualdad de género y combatió la corrupción, inspirando a movimientos de liberación en países como Níger y Malí. Su vida y su revolución fueron truncadas. Sankara fue asesinado en 1987, y el país volvió a caer en las redes de la deuda y la dependencia internacional durante décadas. La historia de Sankara es similar a la de otros líderes africanos como Patrice Lumumba en el Congo, Nkrumah en Ghana o Amílcar Cabral en Guinea-Bissau, todos ellos víctimas de golpes y conspiraciones por desafiar el statu quo impuesto desde fuera. Así sobrevivió Burkina Faso, atrapada en un ciclo de préstamos condicionados y promesas vacías. Hasta que, en septiembre de 2022, un nuevo líder emergió. Ibrahim Traoré, capitán de apenas 34 años, desafió la costumbre. Su primer acto fue cortar lazos con Francia y Occidente, rompiendo los hilos coloniales que seguían atando el destino nacional. Traoré expulsó las tropas extranjeras, rechazó los préstamos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y negó toda ayuda con condiciones ocultas. Burkina Faso empezó a elegir a sus aliados, no a heredar amos. Esta vez, la dignidad no era solo discurso, se volvió política oficial, y cada decisión se tomó consultando a la población y priorizando el interés nacional. La muestra más contundente de este nuevo rumbo es la Ciudad Renacimiento. 50.000 viviendas levantadas sin un solo euro prestado desde Washington, ni un solo contrato impuesto desde París. Todo el financiamiento es interno, con recursos locales, sin la sombra de organismos internacionales dictando el ritmo. Esta forma de actuar recuerda a lo que hizo Etiopía durante la construcción de la Gran Presa del Renacimiento, financiada por la propia población etíope a través de bonos y colectas nacionales, resistiendo la presión de organismos multilaterales. Los materiales provienen de la tierra burkinesa.
Los obreros y arquitectos son del país. El diseño responde a la cultura y a las necesidades de su gente. Si existe cooperación externa, es porque Burkina Faso la busca, no porque la acepte impuesta. Así, el dinero y los empleos circulan dentro de la economía nacional, reforzando la independencia y el orgullo colectivo. Este modelo se asemeja al de Botsuana, que ha logrado desarrollar su economía diamantífera, priorizando la participación local y el control estatal sobre los recursos. Pero el riesgo es real y enorme. Si el país cede a las antiguas prácticas, volverán la deuda, la dependencia y el futuro hipotecado. Es una apuesta al límite, un solo paso en falso, y el ciclo puede empezar de nuevo. Sin embargo, cada ladrillo en la ciudad Renacimiento envía un mensaje. Es posible romper la cadena, construir sin ataduras y decidir el propio destino, como en la India postcolonial, cuando Jawaharlal Nehru impulsó la autosuficiencia industrial frente a las presiones británicas. Y lo más sorprendente no es solo cómo se levanta la ciudad, sino quién vivirá allí y bajo qué principios. Porque la verdadera revolución se mide en justicia y acceso, no solo en cemento y techos. La distribución de la vivienda es una cuestión política, ética y simbólica, como lo fue la reforma agraria en México tras la revolución o la construcción de kibutzim en Israel para garantizar acceso colectivo a la tierra. Pero, ¿quién tiene derecho a una casa en la ciudad Renacimiento? ¿Y cómo decide Burkina Faso quién forma parte de este experimento de soberanía? Si Burkina Faso ha logrado lo impensable, ¿por qué no podría hacerlo el resto de África? Hoy, las casas de Ciudad Renacimiento no serán rifadas entre especuladores ni entregadas a fondos extranjeros. No serán mercancía. Cada vivienda será dada, una por una, a familias comunes, a quienes han esperado durante generaciones por un hogar digno y propio. El proceso de selección prioriza a los desplazados internos por conflictos, a madres solteras, a huérfanos y a ancianos, siguiendo un modelo de justicia social que recuerda al sistema de vivienda cooperativa en Uruguay o al reparto de tierras en Corea del Sur tras la guerra. Ese acto desafía la lógica dominante, la que dicta que todo tiene precio, que la vivienda es solo un bien más, que las decisiones cruciales sobre el suelo africano se toman en oficinas lejanas de París, Londres o Nueva York. Con cada llave entregada, se resquebraja el paradigma de la mercantilización total, y el sistema financiero internacional siente el temblor. Porque si Burkina Faso demuestra que es posible construir, financiar y habitar sin la sombra de la deuda ni la imposición de intereses foráneos, ¿quién puede asegurar que Malí, Ghana, Níger o Senegal no seguirán el mismo camino? Ya no hablamos únicamente de arquitectura o desarrollo urbano. Lo que está verdaderamente en juego es el modelo mismo de dependencia, ese ciclo perpetuo de préstamos sin fin y privatizaciones que jamás benefician al pueblo. Si otros países africanos deciden imitar a Burkina Faso, si rechazan la deuda y priorizan sus propios recursos, la base de la dependencia africana se tambalea. Y esa idea ya no es solo un susurro. En Malí, en Ghana, en Níger y en Senegal, líderes y comunidades enteras observan con atención y sostienen conversaciones discretas sobre cómo adaptar este modelo a sus propias circunstancias. Mali, por ejemplo, ya ha comenzado a revisar sus contratos mineros, y Ghana explora la nacionalización de servicios públicos esenciales. Mientras tanto, en Occidente, la alarma crece. Francia, por primera vez en muchas décadas, ve cómo su influencia se reduce de manera abrupta en la región del Sahel. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial enfrentan preguntas incómodas sobre su legitimidad y su futuro en un continente que ya no acepta fórmulas ajenas sin cuestionarlas. La prensa occidental habla de peligro y de riesgo geopolítico, pero para la juventud africana el sentimiento es otro: esperanza, orgullo y la ambición de replicar lo imposible. De hecho, son los jóvenes quienes más se identifican con esta nueva narrativa. Son ellos quienes llenan las redes sociales con mensajes de apoyo, quienes marchan bajo el sol y exigen a sus gobiernos que se atrevan a dar el salto.
Para millones, ver que un país puede construir sin pedir permiso es el primer paso hacia una dignidad largamente negada. Si el modelo se expande, el desarrollo de todo un continente y el equilibrio mismo del poder global podrían transformarse para siempre. Así como la independencia de India inspiró a movimientos en Asia y África, el ejemplo de Burkina Faso puede ser el catalizador de una nueva ola emancipadora. Sin embargo, el camino será arduo. Los desafíos son enormes, y las preguntas difíciles aún esperan respuesta. ¿Podrá Burkina Faso resistir las presiones externas? ¿Cómo evitar que se repitan los errores del pasado cuando otros busquen seguir sus pasos? ¿Cómo asegurar que las instituciones nacionales sean lo suficientemente fuertes para resistir la corrupción y el clientelismo, males que han saboteado proyectos similares en otras partes del mundo? Las próximas semanas pondrán a prueba la determinación de Burkina Faso y la vigilancia de quienes desean que fracase. Mientras tanto, la esperanza sigue creciendo en toda África, alimentada por la posibilidad de un cambio real y duradero. Romper cadenas es solo el comienzo. Construir el futuro propio es el desafío más grande y menos glamoroso, el que realmente pone a prueba la soberanía conquistada. La historia nos ha enseñado que la independencia política es apenas un primer paso. La independencia económica y cultural requiere generaciones de esfuerzo sostenido, como se vio en los procesos de reconstrucción nacional en Vietnam o Japón tras la guerra. Ciudad Renacimiento lo ilustra con fuerza. Un acto de autonomía puede transformar todo, pero la prueba real empieza tras la liberación. En Burkina Faso, la esperanza es tangible, pero las fallas estructurales persisten. Casi 4 de cada 10 personas viven en pobreza extrema. Aprender a leer y acceder a atención médica sigue siendo una lucha diaria para millones. En muchos casos, las familias deben recorrer decenas de kilómetros para llegar a una escuela o a una clínica, un problema similar al que enfrentan comunidades rurales en Bolivia o Nepal. La seguridad tampoco es un hecho consumado. En muchos rincones, grupos armados continúan sembrando miedo y atacando comunidades indefensas. Cada empleo creado, cada oportunidad entregada a los jóvenes, es mucho más que un simple salario. Representa una muralla contra la radicalización y la desesperanza. Ejemplos de otros países muestran que la inclusión social y la generación de empleo son claves para reducir la violencia, como lo demostró el programa Bolsa Familia en Brasil. El verdadero alcance del proyecto supera la construcción de casas. Incluye escuelas y clínicas, para que la educación y la salud sean cimientos sólidos, no privilegios selectos. La visión es integral. Se apuesta por energía solar, gestión comunitaria del agua y reforestación, buscando que el avance no sea efímero ni dependa de favores foráneos. Estas iniciativas recuerdan a la Revolución Verde en Etiopía y a los proyectos de autogestión de recursos en comunidades mapuches de Chile. La lección esencial es ineludible. El desarrollo sostenible requiere visión de largo plazo, esfuerzo colectivo y, sobre todo, soberanía nacional. Decidir el propio destino es la única base sobre la que puede erigirse un progreso que perdure. Las experiencias de Singapur y Corea del Sur, que apostaron por modelos propios y educación masiva, demuestran que la autonomía estratégica es el verdadero motor del desarrollo. Burkina Faso no está sola en este desafío. Ejemplos como Ruanda, Botsuana y Etiopía prueban que en África el desarrollo es posible cuando el liderazgo y los proyectos nacen de su propia gente. Ruanda, tras el genocidio, apostó por la reconciliación nacional y la tecnología. Botsuana, por el control estatal de los diamantes. Etiopía, por la industrialización agrícola. Pero la fragilidad persiste. Una crisis política o una injerencia externa pueden borrar años de logros, como ocurrió en Libia tras la intervención extranjera de 2011. El mensaje es contundente. El apoyo real no son préstamos ni recetas impuestas, sino respeto a la soberanía y a los modelos propios de cada nación. Cuando un país controla su camino, florecen la dignidad y la esperanza.
Es el mismo principio que permitió a Costa Rica abolir su ejército y priorizar la educación, o a Finlandia reconstruirse tras la guerra con la Unión Soviética, apostando por la innovación local. Pero la amenaza sigue ahí. Si la población y el gobierno pierden el rumbo, si las presiones externas vuelven a imponerse, todo podría desmoronarse. El desenlace de esta historia depende, más que nunca, de lo que hagamos juntos hoy. La movilización ciudadana, la vigilancia social y la transparencia serán determinantes para consolidar los avances y evitar retrocesos. El pulso por el futuro de África está lejos de terminar. Lo que ocurra en Burkina Faso puede marcar el camino de todo un continente. Si el país logra consolidar su soberanía y mejorar el bienestar social, el efecto dominó puede transformar África de modo irreversible. La revolución iniciada en Ciudad Renacimiento no termina aquí. El porvenir de África comienza a escribirse con cada gesto de autonomía y cada voz que se atreve a cuestionar lo preestablecido. La historia está llena de ejemplos de pueblos que, al recuperar su voz, lograron cambiar el rumbo de su existencia, como ocurrió con los movimientos de derechos civiles en Estados Unidos o con la transición democrática en Sudáfrica. En Burkina Faso, un país que durante décadas fue reducido por el mundo a cifras y prejuicios, hoy se levantan hogares construidos con manos propias. Aquí no hay cadenas invisibles de deuda, ni la sombra constante de intereses extranjeros dictando el rumbo. Cada ladrillo es una declaración. Los límites impuestos no son muros, sino desafíos que pueden ser superados, como lo demostró la reconstrucción de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial o el renacimiento económico de Chile tras la crisis de los años 80. Este proyecto es mucho más que cemento y bloques. Es una afirmación tangible de independencia, una chispa de dignidad que desafía siglos de relatos excluyentes. No se trata solo de viviendas, sino de la prueba viva de que África puede imaginar y construir su propio destino, lejos de la tutela y la condescendencia. La historia demuestra que los pueblos que se atreven a soñar y trabajar juntos pueden revertir incluso las circunstancias más adversas. Ignorar esta historia es perder la oportunidad de transformar no solo la percepción global sobre África, sino el curso mismo de la historia contemporánea. Si una nación considerada pequeña y empobrecida puede romper la dependencia y edificar con sus propios recursos, ¿qué otras barreras podrían caer mañana? ¿Cuántos otros pueblos podrán descubrir en este ejemplo el coraje para reclamar su derecho a decidir? A cada "no es posible" pronunciado, Burkina Faso ha respondido con pasos firmes y resultados visibles. Cada mirada de escepticismo ha sido recibida como una invitación a presenciar el renacimiento de una nación. Pero esta victoria no es exclusiva. Es un llamado abierto a quienes sueñan con un continente verdaderamente soberano. El eco de esta revolución puede resonar en los valles de Etiopía, en las sabanas de Tanzania y en los barrios populares de Dakar. Tú, que escuchas y compartes esta historia, ya eres parte de la revolución. La narrativa africana no necesita salvadores externos, sino aliados que reconozcan y respeten su autonomía. Al ver, comentar y dialogar, rompes el silencio y contribuyes a la creación de una nueva realidad. No subestimes el poder de la opinión pública, la solidaridad internacional y la acción colectiva, que han sido claves en tantas luchas por la justicia y la libertad en todo el mundo. Las decisiones tomadas hoy en Burkina Faso trascienden sus fronteras. Son un mensaje para cada persona que alguna vez creyó que la única vía era la tutelada por otros. Nos invitan a repensar mapas, relatos y liderazgos. A recordar que la soberanía no se mendiga, se ejerce con dignidad y determinación. Es el momento de dejar atrás el paternalismo y apostar por una colaboración basada en el respeto mutuo y la igualdad. No apartes la mirada. El futuro de África no se escribe en despachos lejanos, sino aquí, en cada ladrillo puesto, en cada voz que se suma y se niega a callar. Si dejamos que esta historia permanezca en la sombra, perpetuamos la dependencia. Si la celebramos y aprendemos de ella, abrimos la puerta a un mundo más justo y plural, donde cada pueblo puede soñar y construir su propio mañana. La revolución sigue viva en cada acción cotidiana,
en cada mente que se atreve a cuestionar lo impuesto. ¿Serás de quienes transforman la narrativa, o dejarás pasar la oportunidad de ser parte del cambio? La pregunta queda abierta, pero la respuesta, como el destino de África, está en nuestras